a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Nosotros tenemos un promedio de 7,000 gentes a las cuales les entregamos canastas solidarias. Esta ha sido la primera entrega, vamos con la segunda y vamos con la tercera. Ya tenemos planificado la compra, ya compramos más bien para la segunda etapa, estamos preparándonos para la tercera, porque una cosa sí les voy a garantizar, como municipalidad vamos a llegar donde más nos necesiten. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Lunes 15 de junio, la noche del 15 de junio, ya estamos con usted en el arranque de esta semana laboral. Tal parece que las cosas van cambiando poco a poco. La reapertura que ha anunciado el presidente, pues bien, pero eso que no nos fíe. Tenemos que seguir tomando las precauciones para no ser contagiados de esta enfermedad que tiene abatido al mundo entero. Vaya, y que no a El Salvador. Esta noche, amigos televidentes, tenemos garantizada una buena conversación. Ya en nuestros estudios, a esta hora de la noche, tengo al doctor Miguel Fortín. Él es el presidente del movimiento Libertad. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Gracias por estar con nosotros, pese a los pesares, ¿verdad? No, gracias a ustedes. Qué gusto estar con usted y con don Aldo. Sí, ya me quitó la presentación. No, porque no saben Aldo qué. ¿Verdad? No sabe Aldo qué. Pues bien, ya lo dijo el doctor Fortín Magaña, también en nuestros estudios Aldo Álvarez. Él es el director de comunicaciones del partido Cambio Democrático. Aldo, gracias por estar con nosotros los lunes, hombre. El gusto es mío aquí, además los que vienen los lunes son los que agarran la semana más, con más pechuga. ¿Verdad? La gitana. Pues sí. No, gracias. Qué bueno eso. Qué bueno eso, gracias Aldo. Pues bien, amigos televidentes, ¿qué tal? Si entramos en materia, como decimos en buen salvadoreño, el sábado por la noche el presidente de la República dio a conocer que hizo a un lado el decreto 661 para darle paso a una ley. Vamos a ver qué dijo el presidente, porque de eso es lo que vamos a tratar esta noche. Esto y las consecuencias que conlleva la decisión presidencial, porque realmente no nos podemos quedar sin una ley contra el COVID. Pero, bueno, la novela de confrontación ejecutivo-legislativo continúa. Pero veamos, para entrar en contexto, qué dijo el presidente de la República en extracto. Tuvimos una reunión donde asistió el embajador de Estados Unidos, el fiscal general de la República, el jefe de fracción de Arena, el presidente en ese tiempo de la ANEP, Luis Cardenal, y los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional, los 5, incluyendo el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y asistió también un delegado, uno de nuestros abogados, y un delegado de la Sala de lo Constitucional. Vinieron los 5 magistrados, los 5 de 5, para los que no saben cuántos son. Y el presidente de la Corte, Pineda, doctor Pineda. Estuvimos conversando y llegamos al acuerdo
de la ley de cuarentena. Sin embargo, amigos televidentes, la embajada norteamericana fue muy clara en decir que ellos sí participan, pero no elaboran leyes. Esto lo dijeron a través de un tweet. Mire usted, va a aparecer ahí en su pantalla de receptor de video la posición de la embajada norteamericana. Johnson y otros funcionarios de la embajada son invitados a participar en reuniones con el gobierno, partidos políticos y otros sectores. Al asistir, no acuerdan ni autorizan leyes, incluidas las relativas al manejo de la pandemia. Respetamos la soberanía salvadoreña. Estas ya son reacciones, señores, de lo que dijo el presidente en cadena, ¿verdad? Y bueno, yo los voy a invitar a que tengamos todo en contexto, porque de ahí sale la posición del Partido Arena, de la Corte Suprema de Justicia y de muchas organizaciones que no están de acuerdo con el presidente. Por lo menos la embajada norteamericana ha observado esta situación. Así es que vamos a ver, doctor, cuál es su opinión referente a lo que pasa este fin de semana. Es decir, para muchos entendidos, y ya nos va a decir algo, que es profesor constitucionalista, que todavía se volvió a violentar, según Arena, la Corte Suprema de Justicia, y muchas entidades se han violentado la Constitución de la República. Bueno, no, lo que pasa es que también reaccionó la misma Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Ah, claro que sí, ahí lo vamos a ver en estos momentos también, el comunicado, diga. Sí, reaccionó la Corte Suprema de Justicia, ha reaccionado, ayer estuve platicando con el licenciado Cardenal, he hablado con el doctor Florentín Meléndez, he hablado con el doctor, Rodolfo González, porque pues realmente uno tiene que enterarse de cuál es la situación. La verdad es que hubo no una, sino varias reuniones. De hecho, estoy bastante enterado de esas reuniones en las que básicamente participó por lado del gobierno el señor Karim Bukele, no el presidente de la República, excepto en la última, en donde se reunieron en Casa Presidencial, y ahí sí participó el presidente Bukele. Pero eso no quiere decir nada, es decir, fue una serie de reuniones. Entiendo yo que no se trató, como bien lo dijo el presidente, de reuniones secretas, ¿verdad? Es decir, otro de los actores dentro de este grupo fue el Colegio Médico, que estaba representado, entre otras personas, por el doctor Panameño, con quien el presidente se peleó el día de ayer. Pero ahí estuvo también representado el Colegio Médico. El punto central es ahí es donde queremos ir. El punto central es que realmente la Corte Suprema de Justicia no es que haya adelantado criterio al participar de una serie de reuniones que hubo, pero sí dio una sentencia. Y esa sentencia no la podemos obviar, ninguno de los salvadoreños, nos gusten o no, son las sentencias de la Corte. O sea, el que desacate esa sentencia de la Corte efectivamente ha caído. ¿En qué ha desacatado el presidente de la República? Es que que le prohibió que siguiera haciendo decretos. Decretos sí, si no fueran con el fuera sustento de la ley. Y Consensuados no. Consensuados no, porque es que muchas cosas no. Por lo menos consultado. El trabajo en conjunto. Es que no es correspondencia del Ministerio de Salud dar un decreto que restrinja las libertades. Eso compete a la Asamblea Legislativa. Eso es lo que concluye. Pero el presidente la siguió haciendo. ¿El qué? Los decretos. Por eso es que... ¿Cómo queda el presidente para usted? Pues ha incumplido. Ahorita ha desacatado la norma. Ahorita ha desacatado la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Ahorita, el día de hoy, no sé si ha pasado porque no he tenido tiempo de revisar nada, pero la Fiscalía y la Corte pueden haber hablado de ese desacato. Y si no lo ha hecho hoy, lo va a hacer mañana, pero lo va a hacer cualquier día. Es decir, el desacato es que hay una norma establecida de acuerdo a una sentencia de la sala, y esa sentencia de la sala inhibe al órgano ejecutivo a hacer lo que no puede hacer, porque el órgano ejecutivo es eso, el que ejecuta las leyes, el que ejecuta y dirime los elementos puntuales, pero el que hace la ley, según la República, es la Asamblea Legislativa. Entonces, ese es el punto. Yo no estoy diciendo si estuvo bien o si estuvo mal el decreto que hizo la Asamblea Legislativa. 661.
No me puedo los números, pero es que hay 2 decretos de la Asamblea Legislativa. Sí. Hay uno que ya pasaron el veto y hay otro que está en proceso de construcción de ley, que es el decreto en donde se hablaba de cómo iba a ser la cuestión. Aldo, doctor dice desacato al presidente. No, mira, aquí hay que tener claridad sobre las facultades del presidente, del órgano ejecutivo en materia de emisión de instrumentos jurídicos. O sea, la Sala de lo Constitucional en la última resolución que este servidor se tomó el trabajo de leer palabra por palabra, no le está desconociendo la facultad de emisión de reglamentos ejecutivos al órgano ejecutivo. Simplemente le dio parámetros con relación a este caso concreto del COVID y con relación a la pandemia, parámetros sobre los cuales tenía que observar para poder emitir cualquier decreto posterior. Un gran parámetro que le dio en términos generales, con el que podemos o no estar de acuerdo, yo particularmente tengo mis demoles, es uno de los, es donde le dijo, mire, usted no puede a futuro regular conductas que tengan que ver con restricción de derechos constitucionales en relación a derechos que pueda derivar del Código de Salud, porque todo decreto ejecutivo necesita un asidero de ley para poder tener facultad reglamentaria. O sea, la facultad reglamentaria siempre se deriva de una ley, eso es cierto. O sea, no puede ser una facultad reglamentaria, digamos, en el aire. Y también le aclaró varias cosas. Yo aprendí de esa sentencia cosas absurdas. Aprendí que la cuarentena no pueden ser colectivas, sino solo individuales. O sea, que todo el resto del mundo está equivocado. Nosotros, la Sala de lo Constitucional está en lo correcto. Pero le dijo, no pueden haber zonas epidemiológicas, no puede ser declarado todo el país como una zona epidemiológica, sino solo ciertas áreas geográficas muy puntuales. Entonces el presidente de la República, acorralado como estaba en términos de que toda la maquinaria se volcó contra él, en términos de tratar de que esto saliera mal, entonces dice, bueno, yo no puedo emitir decretos como el famoso decreto 29, por ejemplo, y por eso es que ya no estamos en cuarentena, pero ya no estamos en cuarentena, ¿ya? Pero sí puedo de alguna manera regular, porque la sala sí se lo dice en la sentencia, que los protocolos de sanidad, ¿ya? Los protocolos de sanidad sí son potestad exclusiva del órgano ejecutivo, no del órgano legislativo. De hecho, en esa sentencia, que es una sentencia que acumuló varios procesos, hicieron una sola, también declaró inconstitucionales también una ley, parte de una ley que había emitido la Asamblea Legislativa, a donde la Asamblea había empezado, también se había metido hasta desglosar todos los protocolos de... Para ti no ha caído en desacato el presidente. Para mí no ha caído en desacato porque el presidente está aplicando su facultad reglamentaria. Y ese decreto, que ya lo leí también ayer, que fue conocido públicamente, el 31, ese decreto recoge todas las observaciones que hizo la Sala de lo Constitucional en términos de declaración de zonas epidemiológicas, la no declaración de cuarentena y la realización de protocolos, ¿verdad?, de sanitización, de protocolos de salud, y lo que está diciendo es, bueno, en estos protocolos hay fases, y obviamente el que no esté en la fase que le corresponde ordenada, pues no puede evidentemente realizar esa actividad. Pero si en el decreto económica. 661 que hizo la Asamblea Legislativa ya comprendía todo eso. Sí, pero es que el proceso de formación de la ley es conjunto. Es que aquí no se pueden hacer separaciones absolutas. El órgano legislativo legisla, el órgano ejecutivo ejecuta. Sí, pero el proceso de formación de la ley es conjunto. No ha habido conjunción. La Asamblea inicia el proceso de formación de la ley y el Ejecutivo termina el proceso de formación de la ley. ¿Ha habido conjunción ahí? No, porque eso no es ley vigente. Entonces... La Constitución prevé la posibilidad que el presidente no esté de acuerdo con una ley y tiene 3 posibilidades: la observa, la sanciona o la veta. Esas son facultades. Ya vetó el 661. Sí, eso... Pero ¿y el decreto que él ha sacado? Además, no está consensuado con la Asamblea Legislativa. No, porque es un decreto ejecutivo. Es un decreto ejecutivo. Los decretos ejecutivos no tienen que estar consensuados. Son decretos ejecutivos que el presidente ocupa para poder desarrollar un precepto legal. ¿Por qué se ríe? Porque es absurdo. O sea, mire lo que dice el doctor Florentín Meléndez, que recordará fue magistrado de la Corte Suprema de la Justicia. Él me manda el decreto, después de que lo leemos. Le pregunto yo, porque yo soy médico, ¿puede el Ejecutivo continuar haciendo decretos o debe ser la Asamblea? Y me contesta, y aquí lo puede leer. ¿Ven? Ese es un acto de desobediencia y desacato, con palabras del doctor Florentín Meléndez.
está regulando disposiciones que la sala ordenó se hiciera por ley y no por decreto ejecutivo. La sala incluso prohibió que se replicaran estas disposiciones por decreto ejecutivo. Siguen limitando derechos por decretos ejecutivos. Dice, por ejemplo, que domingo y lunes, se refería a los días que acaban de pasar, continúa la cuarentena domiciliaria obligatoria. Limitan las libertades económicas por decreto ejecutivo. En conclusión, dice el doctor Florentín Meléndez, no vale. El doctor, Rodolfo González, saca un comunicado que firmó Libertad también, pero quien lo redactó fue el doctor Rodolfo González, junto con otras organizaciones de la sociedad civil. ¿No es esta toda la maquinaria que dice algo, que se le está yendo en contra del presidente? Mire, como yo soy psiquiatra, veo las cosas desde una perspectiva psicológica y a mí me llama la atención la paranoia que existe alrededor de cualquiera que no esté de acuerdo con lo que dice el ciudadano presidente o el conjunto de personas que trabajan con él. O sea, es una paranoia peligrosa, una paranoia que empeora en las noches por alguna razón, y entonces empieza una serie de actividades nocturnas en donde el presidente manda tweets de ofensa normalmente y verdaderamente graves, pues, o sea, amenazado a muerte. O sea, el periódico ITR, el periódico La Brittany, han amenazado a muerte a los magistrados. Han sacado la fotografía de los magistrados, han sacado diciendo que estos son los magistrados, que que si usted los ve, escúpales. Y estos son los culpables, dijo el presidente en uno de sus tweets nocturnos, la sala me ordena. Así lo dijo, ustedes lo recuerdan. La sala me ordena que en 5 días mate a decenas de miles de salvadoreños. Yo no sé en qué parte psicótica de alguien está que la sala le ordenó eso. O sea, si viviéramos en un país realmente civilizado, por esa acción el presidente estaría dando cuentas. Eso es lo que está pasando en Italia. En Italia la fiscalía está valorando cómo fue la acción del presidente italiano durante la pandemia. Porque aquí eso se considera un golpe de Estado. El hecho de que en un momento determinado las otras órganos del Estado, léanse los poderes del Estado, no estén de acuerdo con el presidente. Es que hemos perdido la capacidad del disenso. ¿Golpe de Estado de quién a quién? Así dijo el presidente también. El presidente dijo que en 12 horas había logrado parar el golpe de Estado. Yo no sé a qué se refería. Pero lo único que se me ocurre es que hay un grupo de personas, ya la empezaron a insultar también, que dicen en un momento determinado que las acciones del presidente son ilegales, son inconstitucionales y que debe hacérsele un antejuicio. Pero si esas son las acciones normales en una república, no puede ser que insultemos a todo el que no esté de acuerdo con nosotros. Perfecto, vamos a volver para tratar este asunto que usted dijo, golpe de Estado. Yo no lo dije, lo dijo el presidente. Lo dijo el presidente, perfecto, muy bien. Ya venimos, amigos televidentes, estamos conversando con Aldo Álvarez, director de comunicaciones de Cambio Democrático, y el doctor Fortín Magaña, que es el presidente del Movimiento Libertad. Permítanos, ya estamos con usted. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Mira, Aldo, que el tuit del presidente, como dice el doctor Magaña, he parado de ese golpe de Estado en 12 horas. Me parece que la alusión que hace el presidente es una alusión a algo que incluso ya hemos conversado en otras ocasiones contigo en términos más estructurados. Fíjate que a mí no me cabe la menor duda que hablar de confrontación entre órganos legislativo y ejecutivo, que puede estar planteada, y formalmente en un país algo que suele suceder. Por ejemplo, el órgano ejecutivo y el órgano legislativo en los Estados Unidos, todos hemos sido testigos cómo tienen sus diferencias bastante profundas. Es cierto. Eso es algo normal en una república, o sea, en un país, en una democracia. Pero si uno quiere entender los procesos políticos, qué es lo que está atrás de los procesos políticos, si tú quieres entender por qué el montón de gente sale a la calle a protestar porque mataron a un hombre de color
¿verdad? Que ni siquiera era una estrella pública, pero que para todos ahora se ha vuelto... uno tiene que entender los procesos sociológicos que están detrás de eso. Es que ahí en Estados Unidos había un cañal seco que solo estaba esperando que le cayera un fósforo para prender fuego. Entonces, para uno entender estas confrontaciones formales, uno debe entender qué está detrás de eso. Y a mí no me cabe la menor duda que existen grupos económicos de poder histórico, ¿ya?, que de alguna manera están sintiendo, primero, que han perdido el control del Estado. Han perdido el control del Ejecutivo en términos, no porque alguien me puede decir, pero es que los gobiernos del FMLN no gobernaban partidos de derecha. Sí, pero es que en los gobiernos del FMLN, el FMLN de alguna manera llegó a un acuerdo muy tranquilo con los grupos de poder y de alguna forma no les afectó y no les molestó en sus intereses, incluso siguió administrando el modelo neoliberal que heredó de Arena. Entonces, digamos que no controlaban, pero estaban cómodos con el FMLN. No hubieron cambios estructurales realmente. Hubieron programas sociales, hubieron algunos subsidios, etc. Pero el modelo se mantuvo intacto. Pero ahora con el presidente de la República, Bukele, sienten que ni siquiera lo pueden controlar, ni siquiera les hacen los favores, ni siquiera lo que ellos quieren que él haga. ¿Verdad? Otros presidentes se reunían y le daban instrucciones. En este país no ha habido presidente, ha habido gerentes de país. Y estos grupos son de pensamiento político bastante primitivo, tengo que decirlo. Yo le he dicho muchas veces a la gente de Arena, los he retado públicamente que siquiera se declararan liberales. Pero ni eso, ni declararse liberales. No, son pensamientos mercantilistas, el uso del Estado para mis propios intereses. Entonces, y el pensamiento liberal te dice que eso no puede ser así. El Estado no es el mercado el que regula, no es el Estado el que se interviene, ni para favorecer a nadie. Entonces, me parece que estos grupos preocupados por eso, y además preocupados porque pueden perder el propio instrumento partidario histórico que han tenido, que es Arena, por las encuestas que salen, y cada vez están más desprestigiados, y cada vez ven que van a tener menos representación, están tratando de torcer toda la institucionalidad del Estado hasta donde pueden, para poder de alguna manera afectar el ejercicio de gobierno del presidente, y ahí aparece planteado el conflicto entre órganos del Estado, ¿no?, para de alguna manera sacar réditos políticos de eso. Mirá si no tengo razón en lo que estoy diciendo. Antes de la pandemia, las encuestas venían denotando cómo iban cayendo más y más en picada los partidos en su popularidad. Arena y el FMLN. El FMLN está ahí no porque tenga los mismos intereses de Arena, pero está ahí porque le conviene estar ahí, porque no puede estar en otro lado, pues. Y están utilizando esta crisis para ver de qué manera pueden sacar raja política para ellos. Vamos al fondo del asunto. Quien no, y con esto termino, quien no vea que la campaña política está metida en este conflicto, no está sacando una lectura adecuada de ¿Hay eso. posibilidades entonces tú ves de un golpe de Estado? Bueno, no veo como golpe de Estado, porque el golpe de Estado clásicamente es aquel donde las Fuerzas Armadas intervienen para poder deponer a un presidente. Pero yo creo que entre comillas, el tal golpe no se daría de una manera militar tradicional, pudiera darse de otra forma, que todas estas fuerzas formales, inspiradas y auspiciadas por los poderes fácticos, pudieran de alguna manera crear un expediente para de alguna manera desconocer al presidente y por la vía legal destituirlo y desconocer la voluntad popular de la gente. Pero entonces, licenciado, no es un golpe de Estado. O sea, si hay ¿cómo se llama? Una condición en donde se abre un antejuicio, eso es parte de los controles del Estado. Toda vez que no sea conspirativo. Por supuesto, pero es que el elemento es quién interpreta la conspiración. Porque es que si los elementos... Es que en un golpe de Estado, usted lo ha dicho bien, efectivamente el ejército, que por cierto el presidente lo hizo jurar lealtad a él, y usted sabe que eso no es correcto, pero así fue como sucedió, el ejército se toma el poder. Pero en el otro caso, si hay causas para que se establezca el antejuicio, quien toma el poder es el vicepresidente del mismo partido político, pues esa es otra cosa. ¿Y usted como presidente del Movimiento Libertad está de acuerdo con un antejuicio? Por lo que vimos en su tuit. Yo estoy de acuerdo. Yo sí, lo que pasa es que no creo que haya los votos para el antejuicio.
Yo hablo con toda la libertad del mundo. Yo no pertenezco a ningún partido político. Con las cosas que el licenciado ha dicho estoy de acuerdo en un montón de cosas, en otras no. O sea, yo sí creo que los partidos políticos tradicionales son los padres del fenómeno antropológico que se llama Nayib Bukele. Porque Nayib Bukele adquiere poder precisamente y adquiere popularidad por el desencanto de la población sobre los partidos políticos. Y si le damos vuelta a la moneda y el que pegue el golpe es el presidente Bukele. También puede pasar. Ajá. Pero ese sí sería un golpe de Estado. Porque eso no está, ¿cómo se llama?, constituido ni cimentado en la ley. O sea, la ley permite que los diputados, fíjense que hay dos cosas distintas y el licenciado como abogado lo sabe muy bien. Una es que alguien declare que el presidente no está bien de la cabeza. Yo, que soy bastante grosero a la hora de hablar, porque realmente yo hablo con muchísima libertad, yo creo que realmente en este momento el presidente no está actuando con tranquilidad suficiente como para ejercer el cargo. Pero eso requiere de 5 médicos que, ¿cómo se llama?, declare o decrete, ¿cómo se dice?, que pida la Asamblea Legislativa. Y tiene que ser un voto unánime de los 5. No son psiquiatras, sino que 5 médicos en general. Y después 56 votos se necesitan para que aquello sea efectivo. ¿Y quién pasaría, perdón, ¿cómo se llama?, a tener el poder? El vicepresidente de la República con el mismo signo del presidente. Porque eso es, y después los delegados presidenciales, que los ha escogido el mismo presidente, o los debería de haber escogido el mismo presidente. Pero la llamada al antejuicio, por razones constitucionales, no es con 56 votos, sino que es con 43 votos. O con 43 votos por razones de legalidad. Ahora, permítame un segundito mencionar una cosa. Si lo que el licenciado dice sobre, que es en lo que no estoy de acuerdo con él, si lo que el licenciado dice sobre que está perdiendo el poder porque el FMLN siempre permitió que los poderes fácticos gobernaran en este país y fuera el modelo neoliberal, que francamente, pues más allá de la palabra, que es una palabra ofensiva, es un modelo liberal el que tenemos en El Salvador. Pero dicho esto, hombre, y no acaba de decir el señor presidente que se reunió con la ANIP y que se reunió con Arena y que se reunió con los poderes fácticos, y no después apareció con el señor Roberto Crit, que es gran amigo del presidente, por cierto, y el abogado de don Roberto Crit, que es el doctor Chávez Mena. No estuvo ellos dos que convocaron a todas las personas que eran básicamente el G20 recortado, el G20 que eran los que manejaban Arena. Y no es cierto, y yo sí lo sé, que el presidente a través del doctor Arias, Armando Arias, ha solicitado dinero de cada una de las grandes empresas. Y cada una de las grandes empresas le dio una cantidad de dinero. ¿A quién le dio ese dinero? A Nuevas Ideas. Con excepción de Diana, que no le quiso dar dinero a Nuevas Ideas. ¿Eso fue para la campaña presidencial? No, eso fue después de que ganara las elecciones el presidente. ¿Me está diciendo usted que el gran capital del país le ha dado dinero? Por supuesto que sí. ¿Y dónde está que el presidente de la República es enemigo del gran capital y no acaba de llamar después de que se peleó con Javier Simán? Porque aquí el pleito es de personalidades. Aquí el pleito es del presidente Bukele contra Javier Simán y viceversa, si usted quiere. Yo no estoy defendiendo a ninguno. Pero aquí se ha seguido reuniendo con la ASI, se ha reunido con la Cámara de no sé qué, se ha reunido con la de la construcción, se ha reunido con la... No ha parado nunca. Aquí en las cuarentenas, pregunte usted a cualquiera, y esto, todo lo que le estoy diciendo es verdad. Pregunte si cómo se llama, si Aeroman paró operaciones. Aeroman, que es una cosa para reparar aviones. ¿Por qué todas las...? Cargaron los dados, me está diciendo usted. Yo no, lo que estoy diciendo es que Aeroman no paró operaciones. Entonces, pero todas las... ¿y por qué paró Adoc ¿Y por qué pararon todas las empresas para reparar vehículos? ¿No será que el dueño de Aeroman, don Roberto Crit,
es muy amigo del presidente. ¿No será que Diana de alguna manera no abre porque no quiso dar un dinero en un momento determinado? Hombre, es que yo no soy de ningún partido político, y les voy a decir con toda franqueza, en otro tiempo, mi voto fue por el cambio democrático. En otro tiempo, realmente creí que cambio democrático era un cambio democrático. Pero cuando uno se pliega a una situación de un ciudadano particular que tiene intereses particulares también, porque el presidente de la República, cuando actúa, o que me corrija el licenciado, si no es no potestad, sino una obligación constitucional, tratar de mantener la armonía por parte del presidente, lo dice la Constitución. Yo quisiera saber en qué momento, como lo dice la UCA, lo dicen los embajadores europeos, lo dicen los tanques de pensamiento de izquierda y de derecha, el presidente se pasó el año entero confrontando con todo el mundo. A eso vamos a hablar cuando volvamos. Amigos televidentes, ya volvemos, tenemos unos mensajes para usted. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, continuando, amigos televidentes, vamos a leer este tuit del presidente de la República. Vamos a ver, producción, ahí va a aparecer en su pantalla donde él dice, no vamos a leer mucho, dice, después de dar un buen bosquejo, dice, ya no bastan con elecciones libres, Aldo. Le ha dicho a los diputados, delincuentes, 1000 veces malditos, mafiosos, corruptos, delincuentes. Y con esto, ¿qué más nos puede decir cuando el doctor... No, perdón, eso no lo dijo el presidente. No, ese es un comentario que es un comentario que hizo Wright. De un tuit que puso Johnny Wright. Sí, no. Ahí el vamos César a ver, léalo bien. No, es que es abajo, hay que leerlo de abajo. Ajá. Es Johnny Wright el que dijo ya no bastan elecciones libres. Y yo estoy en total desacuerdo con Johnny Wright. Sí, entonces el presidente ahí, no, es que al César lo que es del César. Ajá. El presidente ahí lo que dijo es, entre comillas, ya no bastan elecciones libres. ¿Es en serio? Escribió eso. Y tiene razón el presidente. Sí, o sea, esa fue una reacción del presidente al tuit que puso Johnny Wright. Ahí está abajo. All right. Me parece que lo puso viernes. Sí, ahí no. Parece que lo puso viernes o sábado, no estoy seguro. Okay. Pero el presidente reacciona y esto me permite también contextualizar lo siguiente. Evidentemente que creo que Johnny Wright, que por cierto es hijo de uno de los más grandes oligarcas de este país, hay que decirlo, hijo y nieto, y que a la vez ha fundado un partido que él se ha declarado públicamente, yo no lo sé, que son de derecha democrática, liberal, y que hace poco el alcalde Mason, por cierto, reveló públicamente que el dinero para constituirlo entre Juan Valiente y Johnny Wright lo sacaron de la Asamblea Legislativa porque tenían una planilla ahí como de no sé cuántos cientos de gentes. Entonces hace este comentario y me parece que con esto le votó o de alguna manera reveló algún tipo de plan conspirativo que pudiera haber existido en términos de armar el que yo le llamo el expediente del antejuicio contra el presidente, ¿verdad? Y de alguna manera reveló también lo que está en el ADN interno de él, porque esas expresiones del exdiputado Johnny Wright lo que revelan es una posición golpista, porque dice, bueno, pero cuando dice que no bastan elecciones democráticas y libres, elecciones libres, pues sí, y no esa es la manera como se dirimen en una democracia las diferencias a la hora en que nos contamos quiénes tienen apoyo y quiénes no tienen apoyo, pues. O sea, no bastan las elecciones. ¿Qué es lo que hay más allá de una elección? Algo metajurídico, extrajurídico. ¿Y eso qué es? O sea, estaba revelando la esencia de cómo concibe el ejercicio del poder en términos de que si este presidente no está de acuerdo, no sigue los lineamientos de estos grupos económicos de poder, pues entonces habrá que, no vamos a esperar que hayan elecciones
para elegir libre y democráticamente a nuestros representantes. Esto es un total contrasentido, pero es que precisamente revela el miedo que hay intrínseco, porque es que el miedo es ese, porque saben, porque las encuestas se lo están diciendo y porque en privado lo dicen, aunque públicamente no lo van a aceptar jamás, de que en la próxima elección legislativa van a quedar reducidos a su mínima expresión. Esa es una realidad. Mira. Y ese miedo, ese pavor, ese terror que les causa la sola posibilidad de que en el evento electoral terminen reducidos a su mínima expresión, los están haciendo hacer lo que tengan que hacer, lo necesario y no necesariamente democrático. Mira, yo que tengo en mi ADN el espíritu democrático y por eso estoy en el partido que estoy, y nadie me puede decir que yo no tengo espíritu democrático, pero una cosa es la democracia formal y otra cosa es la democracia real. Porque en este país durante un montón de décadas lo que hemos tenido es una democracia formal, declarada, en papel, pero no una democracia real. La democracia real es aquella que está destrabada de los poderes fácticos que influyen en los resortes del poder para beneficiar sus propios intereses. ¿Cómo la ves de aquí? Óyeme, Aldo, el presidente ha llamado a los de la Corte Suprema de Justicia y a los diputados corruptos, delincuentes. Te voy a poner un ejemplo. ¿No crees tú que se puede adelantar y dar el golpe? Te voy a poner un ejemplo. ¿Crees? No lo creo. Porque mira, ¿qué pasó el 9F? ¿Qué pasó el 9F? A lo que le han llamado, el golpe del presidente. Y yo decía, y que también he sido profesor de teoría política, pero sería un caso inédito para los libros de la historia, porque sería un golpe dado precisamente por un presidente y no a un presidente, y que no se consumó por decisión del propio presidente, porque incluso los autogolpes, que son los que el Ejecutivo se los da al Legislativo, terminan consumados, disuelven los parlamentos, y pudo haberlo hecho, pero sería un caso inédito a donde el propio que hubiera querido dar el golpe no se consume por voluntad de él mismo. Es una cosa rara, es una cosa extraña. A la cosa hay que llamarle por su nombre. Entonces, entonces fue un intento, pero un intento extraño, ¿verdad? Porque si te vas a meter a hacer algo así, no va a quedarte un intento por las implicaciones políticas que sostiene. Pero quiero terminar con lo siguiente. Te voy a poner un caso, y la gente lo sabe porque públicamente lo he dicho, y el caso está en casa. Cambio Democrático. Que el presidente se había inscrito en el Cambio Democrático en 2018 para participar en las elecciones. Y era un problema Cambio Democrático porque sabían que el presidente iba a ganar. Había que torcer la institucionalidad democrática para sacarlo del camino. Y una semana, menos de una semana, de que terminara la antigua sala, la de los Cuatro Fantásticos, fue un martes, y ellos terminaban domingo esa última semana, sacan del cofre de allá de los recuerdos un expediente de CD que ya no podían conocer y lo cancelan. Elegantemente, porque elegantes son. Y yo conozco a Rodolfo González, y coincidimos en la Universidad Matías Delgado, cuando él daba clases ahí. Yo me gradué de la Matías Delgado, los conozco bien a todos esos. Cuando los conozco bien, ¿a qué te refieres? Conozco cuál es su pensamiento y su orientación y escuela jurídica en términos de la doctrina que sigue. De ellos? El pensamiento de Rodolfo es de derecha, a mí no me cabe la menor duda. ¿Es malo ser de derecha? No es malo ser de derecha como no es malo ser de izquierda, pero hay que estar claro quién piensa cómo. A eso me estoy refiriendo, ¿verdad? Porque según tu filosofía, así actúas y haces. Y esa sentencia que sacó torcida la Sala de lo Constitucional, torcieron la legalidad, le pusieron la pistola cargada y el Tribunal Supremo Electoral agarró y le disparó en la cabeza y cancelaron al partido. 2. Esta Sala de lo Constitucional, que yo he señalado cómo fue electa de una manera oscura, rara, porque la partidocracia, democracia real versus democracia formal. La democracia formal bien bonita, cómo funciona la Constitución. Democracia real, la partidocracia siempre queriendo poner en las instituciones a la gente que puede controlar, y ya se han hecho con la Corte, con el fiscal, con la Procuraduría, con esa elección amañada que hicieron de Apolonio Tobar Serrano, una burda elección que hicieron, votando suplentes de los mismos que estaban presentes porque le tenían que cumplir al FMLN el acuerdo que tenían con Arena cuando eligieron fiscal, etcétera. Esa partidocracia siempre ha tratado de influir en la escogitación de los magistrados. ¿Para qué? Formalmente, sí, formalmente aquí está la sentencia formal, sí, pero realmente atrás, influencia. ¿Cuándo nos cancelaron? Este servidor que está aquí puso una demanda de amparo
no estaba electa esta sala de lo constitucional, pero ya iba a ser electa, pero los periodos corrían. ¿Qué pasó? Te cuento qué pasó a este día que estamos hablando. Pregúntame si han admitido esa demanda, si quieres, o me han dicho no se admite, o me han dicho sí se admite. Nada, cero, blanco, no sé, nada nada. Pero cuando les conviene, las resoluciones salen en 24 horas. Pronta y cumplida justicia. Vamos a ver de esa cumplida justicia cuando volvamos. Vamos a analizar, amigos televidentes, en el poco tiempo que nos queda, cuál va a ser la reacción del presidente de la República si le llegan a declarar, bueno, ya se le declaró inconstitucional, ¿verdad? Ya. Doctor, el nuevo decreto que ha lanzado. No, la sala ya dijo que no puede seguir. Que no puede seguir haciendo decretos, ya lo dijo. Ok, ya volvemos, permítanos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Parece que Aldo ha dado una bonita exposición de lo que es la Corte Suprema de Justicia. Bueno, sí, tal vez no de la Corte, sino de algunos fallos que ha habido, ¿verdad? Es decir, dentro de mis muy pocas capacidades en ese momento, yo puse un tuit cuando Bukele era candidato, diciendo que me parecía que no debería de limitársele su derecho a correr por un instituto político y que desde mi perspectiva, pues ciertamente Cambio Democrático era el instituto que él había escogido y que no se podía estar coartando una situación y la otra. Si es que la democracia es lo que es, nos guste o no nos guste, nos convenga o no nos convenga. El problema es que si solo vemos las cosas cuando nos conviene, entonces, y es cierto, un montón de veces los partidos políticos han hecho eso, han usado la democracia torciéndola para sus propios intereses. Desafortunadamente, me temo, si gana la mayoría Nuevas Ideas y los otros partidos que apoyan al presidente Bukele, desafortunadamente, guarden esto que estoy diciendo, va a ser lo mismo. Van a escoger a los magistrados que les conviene, van a escoger al fiscal que le conviene, van a escoger al procurador que le conviene, etcétera, etcétera, etcétera. Si es que el problema en ese sentido es que los partidos políticos, todos los partidos políticos, escogen a gente que consideran que son mejores desde su óptica. Y no puede ser de otra manera. O sea, si yo estuviera en un puesto para escoger a alguien, que gracias a Dios no es el caso, pues ciertamente yo escogería a las personas que me parecerían ideales para el puesto, pero no necesariamente los demás van a estar de acuerdo conmigo. Y es que eso es la democracia. Oye, Aldo, ¿y cómo queda entonces el decreto del presidente de la República cuando el doctor nos dice que la sala ya le dijo que no esté tirando decretos? No, es que la sala no le ha dicho eso. La sala lo que le ha dicho es que no puede emitir decretos basándose en el Código de Salud para restringir libertades como lo estaba haciendo con la cuarentena. Ahora no pero le ha dicho al licenciado que tiene que hacerlo en base a la ¿cómo se llama? A los parámetros que la misma sala le dio. Que la sala le estableció parámetros. Por eso. No le dice, usted no puede no, se puede hacer decretos. Se puede hacerlo. En este decreto, él, ¿cómo se llama? Coarta libertades. Para eso tiene que ser, y está bien. Es que esa es una apreciación. Bueno, y estamos en derecho de tener nuestra propia apreciación. Lo que yo analizo de la lectura de este decreto 31 es que para poder darle cumplimiento a lo de las fases, ¿verdad? Obviamente que hay implícitamente se puede derivar que hay una especie de restricción a la libertad económica de los que no van a entrar en la fase que le corresponde, por decir algo. Esa es una apreciación, ¿verdad? Por lógica. Sí. Va a decir que le toque en la fase 3. Me está restringiendo, porque como yo no puedo estar desde el 16 de junio operando, entonces esa es una apreciación, pero directamente, como lo hizo en el 29, el 28 y todo lo que fueron declarados inconstitucionales, ya no estamos en cuarentena ahorita. Ahorita la cuarentena es voluntaria. En términos entonces de esas restricciones ya no hay. También tomó en cuenta lo que te dije al inicio, lo de las zonas epidemiológicas. O sea, no puede, le dijo usted, declarar todo el país zona epidemiológica. Ay, pero mire, licenciado, perdón la interrupción, pero fíjese, usted tiene razón, eso lo dijo, pero ¿qué dice el decreto? Que yo también he leído. Dice, se declara en
cual sea la palabra que usa, no usa cuarentena, la zona occidental, oriental, central y metropolitana. Y no es todo el país. Sí, pero no está declarando todo el país como zona Pero epidemiológica. eso es algo que ustedes los abogados realmente le dan vuelta. Bueno, el sentido es el mismo. Esa es una apreciación Usted jurídica. sabe que tengo razón. Es una apreciación jurídica. Entonces, a lo que yo voy es que lo otro, y eso sí está más estirado, a mi modo de ver, de decir que hay un incumplimiento de la sentencia de la sala porque no se pudo poner de acuerdo ejecutivo y legislativo, eso no es una razón de inconstitucionalidad. Es que precisamente los órganos de Estado no van a terminar nunca siempre poniéndose de Si se acuerdo. vuelven a decretar inconstitucional este último. Podría ser. Ya dije yo que la máquina la están tratando de torcer toda la institucionalidad. Ahí es donde yo no estoy de acuerdo con el Podría licenciado. ser. Mañana incluso podría ser. Porque es que no existe tal maquinaria. Eso se llama Estado. Es que el problema que estamos teniendo en este momento es que el Ejecutivo cree que es autónomo y único. Y en las repúblicas, desde la Revolución Francesa, existen esa es teoría esencial del derecho que hasta los no abogados hemos leído a Montesquieu. Y realmente no quiere decir que estamos en tiempos de Montesquieu, pero quiere decir que existen 3 órganos esenciales. Y esos 3 órganos, claro que son intercomunicantes. Y claro que no es que uno, pero es que el señor presidente no se quiso reunir con la Asamblea. O sea, simplemente... Bueno, sí se reunió con varios diputados pero son de la los comisión política. Claro, licenciado, pero se reunió con los diputados que pertenecen a Gana, o la señora o señorita, perdón, de verdad no lo sé, Milena Mayorga y Llegaron varios de Arena también. pues sí, Milena Mayorga, que no había renunciado en ese momento, y la Felicia Cristales, que tampoco renunció. Pero sí que está bien, si eso es la esencia de la política. Yo a eso no le veo problema. Yo a lo que le veo problema es que el señor presidente de verdad, hablemos en oro. Yo soy médico, a mí el COVID no me da miedo. O sea, ¿que me puedo morir? Claro que me puedo morir. No quisiera que si me llego a morir vaya a salir el señor presidente alegrándose de mi muerte, porque eso le va a hacer daño al alma de él, no a la mía. Pero ¿cómo se llama? Pero claro que me puedo morir por el COVID. Yo no tendría ningún problema en irme a meter a un hospital, porque de hecho lo hago. Me voy a meter, todos los hospitales están llenos de COVID. Los hospitales ya se saturaron. Esa es la pura realidad. O sea, no va a ser a consecuencia de la cuarentena o no. Es que yo quisiera aclarar este punto. ¿Por qué hay casos de COVID y bastantes en el asilo Salazar Saldívar o en los centros penales? No me va a decir que los viejitos salen todos los días a chupar. No me va a decir que, ¿cómo se llama? Que los reos los fines Se los llevaron. Es que no es la cuarentena lo que realmente ayuda. Lo que ayuda es la distancia social y las medidas de higiene. O sea, si en los centros penales el problema es que no hay distancia social, si hay hacinamiento, no por culpa del presidente, desde siempre ha habido hacinamiento y va a seguir habiendo. Pero esa es una postura muy particular de alguien pensar que la cuarentena no resuelve nada. No, yo soy médico. Hay otra comunidad importante de medicina que te dice que la cuarentena sí lo resuelve. Es más, los gobiernos de España, Italia y varias organizaciones europeas acaban de decir que las cuarentenas estrictas pudieron haber salvado casi 450,000 vidas. El gobierno de España no tiene ninguna cuarentena en este momento. No, y que ya la levantaron porque empezaron antes. Y mi hijo, que está varado en España desde tiempos de la cuarentena, con el que hablo todos los días, no hay casos de coronavirus ya prácticamente en España. Sí, pero Suecia no tuvo cuarentena ni un día. Ah, pero vea que el costo que están pagando en términos de vida. Revise Suecia. Suecia tiene... Están pagando un alto costo. No, licenciado. Suecia tiene el índice de sobrevivencia más alto de cómo se llama de toda y no podemos comparar el sistema de salud sueco con el sistema de salud salvadoreño. ¿Y sabe por qué? Porque los suecos tienen más dinero, porque no quebraron la economía. Por eso es que la economía es importante.
porque la economía da más dinero para poder enfrentar mejor el coronavirus. Es importante, pero también hay que pararse sobre realidades. Sí, pero eso es lo que le estoy diciendo, que no basta con la cuarentena. No tergiverse mis palabras. Yo no le estoy diciendo que la cuarentena no haya sido importante. Yo lo que le estoy diciendo es que la cuarentena por sí sola no sirve. No resuelve toda la cuarentena. Es una herramienta. Exacto, pero vea el anuncio que saca el gobierno. Dice, la cuarentena es la única medida que cura. Y eso no es cierto, licenciado. Porque lo que es más importante que la cuarentena... Pero le pregunto algo, ¿en algún momento en este país hubo una cuarentena estricta, por lo menos de 15 días, como lo pidió el gobierno? Es la cuarentena más grande porque que ha habido en todas las todo el organizaciones, mundo. todas las organizaciones... Pero no se cumplió. En ninguna parte se cumplió así. No se cumplió estrictamente. ¿Sabe dónde se cumplió? Porque vivieron todo el tiempo torpedeándole los instrumentos que se presentaban, porque le atacaban de que violentaba la Constitución y creaban una gran confusión en la gente. Sí, licenciado, pero es necesario que la gente coma. Y se lo digo porque yo he ido todas las semanas a dejar paquetes de comida y se lo estoy mencionando. Es porque realmente es necesario mencionarlo. Hay un montón de gente que no tiene ya que comer. Todos los regresos que hago por el lado de ¿cómo se llama? Del volcán, paso comprando mangos, ya no sé ni qué hacer con mangos, les voy a traer mangos de regalo a cada uno, porque esa gente vende mangos porque no puede hacer otra cosa. Y por eso también el gobierno se ha puesto en función de distribuir alimentos a la gente. Y eso está bien. Bueno, y eso está bien. Señor, vamos al siguiente espacio para volver con nuestra despedida. El tiempo, lamentablemente, se nos fue. Gracias de verdad a ustedes. No, y no creo que nos estamos peleando, pues tenemos distintos puntos. Esto es una conversación. Es una conversación intensa, ¿no? Intensa. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Aldo, en conclusión. Bueno, en conclusión es que la gente hay que apelar también a la conciencia de la gente. Si es que el virus no desaparece por decreto o porque no haya decreto, el virus ahí anda. Correcto. Y si usted no se cuida y si usted no toma las medidas sanitarias, lo más seguro es que se va a enfermar usted y su familia. O, Dios no lo quiera, se va a morir. Por tanto, hay que apelar a la conciencia de la gente, número uno. Número dos, si es que el hecho de que la economía regrese nuevamente a funcionar por fases, no es para que no salgan a tropel todo el mundo a la calle, lo cual pudiera poner una presión o ser un caldo de cultivo para que el virus pudiera esparcirse más rápido. Es que el virus no se va a ir, el virus va a quedar y mientras no haya una vacuna se van a seguir enfermando, pero que el sistema de salud tenga capacidad para poder absorber a los enfermos crónicos. Ok, doctor. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el licenciado. O sea, realmente eso es así. Yo lo que de verdad esperaría en mi patria, y yo que soy muy confrontativo, lo digo frontalmente también, yo lo que esperaría en mi patria es que lleguemos al punto de tolerar el disenso, de tolerar que alguien no esté de acuerdo con el otro. No pasa nada con eso. No tenemos que insultarnos. No tenemos que perder la compostura. Yo sé que tengo cara de enojado, se lo decía hace un rato. Yo sé que todo el mundo piensa que paso enojado todo el tiempo. Pero yo realmente, primero no soy una figura política, ni voy a ser nunca. Acabo de tener por tercer instituto político ofrecimiento de ser diputado. No voy a ser diputado ni voy a hacer nada. Porque a mí lo único que me interesa es que el país esté bien. Si la mayor parte de la gente vota por el presidente, perdón, no por el presidente, sino por los diputados de Nuevas Ideas, de Gana y de Cambio Democrático, pues bendito sea Dios, esa será la posición del pueblo. ¿Que yo tengo miedo? Ninguno. Yo soy un demócrata convencido. Pero de todas maneras, ahorita con la cuarentena, pues hombre, como el 97% está de acuerdo con el presidente, que no se preocupen porque no va a salir nadie, solo el 3% vamos a salir, así que no hay ningún problema. Okay. No, pero el virus va a ser distinción. Sí, va a ser distinción. Ok, hemos quedado en deuda, amigos televidentes. Vamos a ver si mis panelistas nos aceptan el próximo lunes estar por acá. A usted, muchas gracias, que tenga la mejor de las noches. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM.
Nosotros vamos a ayudar con la sanitización, vamos a ayudar con, no hay que ayudar, estamos en la obligación de hacerlo por nuestra gente. Como funcionario público, quiero pedirle a los de Antiguo Cuscatlán que así como se ha mantenido, que el Señor no ha permitido todavía que que estemos aquí con que ha salido alguien con esta enfermedad, pero es porque se han cuidado, ustedes nos han ayudado y nosotros como municipalidad estamos haciendo lo que nos compete. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.